excitatorios y los estímulos inhibitorios, ¿no? Que tienen que ver con esta hormona antidiurética, ¿no? Habíamos hablado ya de cómo el incremento de la secreción era producida por la elevación de la producción osmótica, la hiperosmolaridad, luego por la hipovolemia, la disminución del volumen, ¿no es cierto? Luego habíamos mencionado el estrés quirúrgico. Obviamente cuando se pierde sangre en una sala de operaciones estás perdiendo volumen y entonces eso también incrementa la secreción de la vasopresina. El dolor en algunos casos, ¿no? La emoción. Aquí esto es sumamente importante. El ejercicio es vital, alumnos, para incrementar la producción de todas las hormonas en general. Importantísimo que ustedes hagan ejercicio, sin embargo, ninguno de los médicos tenemos ese hábito, ¿no? Lo cual nos está llevando pues por el lado equivocado. Es importante hacer el hábito del ejercicio, ¿no? Levantarse temprano, a lo mejor a las 5 de la mañana, hacer media hora siquiera de ejercicios, luego ducharse y ir a la universidad, ¿no? Importantísimo. Hay gente que sí lo hace, que son los mínimos. Náuseas y vómitos, obviamente el eliminar todo el ácido clorhídrico después de un vómito, ¿no? Es eliminar una parte del líquido que está en el organismo y esto también nos lleva a una hipovolemia, ¿no? Por eso es que, igual que estos vómitos que acompañan a una diarrea, toda aquella situación que nos lleve a una hipovolemia va a incrementar la secreción de vasopresina. El estar de pie, eso es importantísimo, el estar de pie. También, ustedes todavía son jóvenes, no se dan cuenta, pero cuando ya las personas de edad están en silla de ruedas o están echadas en el decúbito porque no pueden pararse, ahí se ve, ¿no? Se ve que se disminuye totalmente eh, eh, en el caso que esté de decúbito, va a disminuir la secreción de la vasopresina. El estar de pie es importantísimo para incrementar la secreción de la hormona. Acá hay dos medicamentos, el clofibrato, que se utiliza en la diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la producción de la hormona de crecimiento, porque hay, por ejemplo, un infarto a nivel del núcleo supraóptico o a nivel del núcleo paraventricular y eso va a disminuir la secreción de la hormona antidiurética. La carbamazepina es un anticonvulsivante y como tal también produce un incremento en la secreción de la vasopresina. Eso significa que la persona va a subir de peso. A un paciente que lo tenemos con carbamazepina porque tiene epilepsia, porque tiene convulsiones repetidas, le tenemos que decir que va a incrementar de peso. De lo contrario, cambiamos el anticonvulsivante por otro que más bien disminuya un poco de peso, ¿no? A nadie le conviene estar subido de peso. La angiotensina 2 es una sustancia que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Ya la conocen, incrementa sobre todo el valor de la presión arterial. ¿Por qué? Porque incrementa la secreción de vasopresina, con lo cual ahorra agua, ahorra líquido y obviamente aumenta sobre todo la presión osmótica, ¿no? Perdón, la presión sistólica, ¿no? La presión sistólica se eleva justamente, ¿no? Y de alguna manera también la diastólica, este medicamento es muy utilizado para todos los experimentos de las empresas farmacéuticas porque sirve precisamente para fabricar sus hipotensores, ¿no? No olvidar, no olvidar acá alcohol. El alcohol es es un tremendo tóxico, podemos decir, para todas las hormonas en general, todas, y sobre todo para la secreción de la hormona antidiurética, lo inhibe totalmente. Entonces, el alcohol debería estar, ustedes como vamos a ver más adelante, no es adecuado la ingesta alcohólica, ¿no? Excesiva. Y acá vemos la neurohipófisis nuevamente, habíamos dicho que depende de la osmolaridad plasmática. En el hipotálamo existen unos centros, que es el centro osmorreceptor, ¿ya? Y este centro precisamente está recibiendo los niveles de osmolaridad plasmática y está regulando, ¿no? Está regulando también la sed. Al lado del centro del hambre, ya habíamos mencionado hace mucho tiempo, existe el centro de la sed.
O sea, estamos hablando del núcleo dorsolateral del hipotálamo. Los dos, el centro del hambre y el centro de la sed están allí. Entonces, cuando se incrementa la osmolaridad plasmática, de inmediato, acá está la hipertonicidad o hiperosmolaridad, se informa a los homorreceptores y los homorreceptores a través de sinapsis se comunican con el centro de la sed y se incrementa el centro de la sed. Se incrementa la sed. El paciente comienza a tomar bastante líquido, unos deseos tremendos por tomar líquido cada vez que ustedes ingieren una comida salada, ¿no? La hipovolemia es importante, la pérdida de sangre, la pérdida de volumen, obviamente también va a estimular, ¿no es cierto? La hipovolemia estimula tremendamente a la hormona antidiurética, de inmediato llega la información al hipotálamo. ¿Para qué? Para ahorrar agua, ¿no? Si una persona ha perdido sangre, el organismo lo que va a querer es ahorrar agua porque más bien hay una hipovolemia y el mecanismo compensador, aumentar la hormona antidiurética, ¿para qué? Para ahorrar agua y de alguna manera subir la presión arterial, ¿no es cierto? La hipovolemia va a actuar fundamentalmente sobre los vasoreceptores. Los vasoreceptores son receptores de presión y estos receptores se encuentran fundamentalmente en los grandes vasos, las venas, estamos hablando de la vena cava, ¿no es cierto? Estamos hablando de la aurícula derecha también. Ahí se encuentran los vasoreceptores, ¿no? Los cuales de igual manera van a informar al hipotálamo la baja presión y, ¿no? En los animalitos de experimentación se ve muy claramente esto, ¿no? Cuando se les produce un sangrado a los animalitos, se les saca sangre y luego los animalitos de inmediato se van a beber agua, ¿no? Se van a beber agua. Es muy importante este experimento que han hecho, ¿no? Acá hay dos hormonas que vamos a estudiar. Esta hormona, que es la hormona antidiurética, también conocida por algunos autores como arginina vasopresina, es lo mismo que la hormona antidiurética. Si ustedes ven aquí, ¿no? La estructura química de la hormona antidiurética y si ven la estructura química de la oxitocina, prácticamente uno dice son dos hormonas muy parecidas. En lo que difieren es, por ejemplo, en el aminoácido 3, ¿no? Acá en el aminoácido 3, ¿no? Es la diferencia y acá en el 8 también ustedes están viendo la diferencia, ¿no? Entonces, eh, acá hay dos enlaces disulfuro, como podemos ver acá, ¿no? Igual, muy parecida, pero difieren, ¿no? En un par de aminoácidos. ¿Pero por qué son tan parecidas? Porque son producidas por las mismas neuronas. ¿Cuáles son las neuronas? Las neuronas magnocelulares, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que era la encargada, las encargadas de producir la hormona antidiurética y la oxitocina. Estas neuronas se encuentran en ambos núcleos, tanto los supraópticos como paraventriculares. La vida media es una vida bastante corta, 18 minutos, ¿no? Eh, y a los 18 minutos es un tiempo de vida sumamente corto. Si lo comparamos con la vida media, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, que duran una semana, ya lo van a ver, más adelante van a estudiar las hormonas tiroideas. Una semana, comparado con 18 minutos no es nada. ¿Y por qué? Está variando continuamente la hormona antidiurética. Si toman agua, abundante agua, disminuyen los niveles de la hormona antidiurética, ya lo hemos mencionado, ¿no? Si comen una comida salada, muy salada, aumentan los niveles de la hormona antidiurética, está variando continuamente, ¿no? Nosotros ingerimos alimentos a toda hora. Entonces, he ahí la variación. Esta hormona, al igual que otras, son metabolizadas fundamentalmente en el hígado, sobre todo en el hígado, pero también en los riñones, ¿no? La función más importante de la hormona antidiurética es la retención de agua en los tubos colectores, ¿no? La disminución de la volemia también es sumamente importante, ¿no? La disminución de la osmolaridad. La disminución de la osmolaridad también es importante. ¿Por qué? Estamos diciendo que si hay ahorro de agua, si la hormona lo que hace es ahorrar agua, entonces va a incrementar la volemia. Esa es la acción, ¿no?
Por lo tanto, si aumenta la volemia va a disminuir. La acción de la hormona es disminuir la osmolaridad plasmática. Alumnos, no se confundan, por favor. Una cosa es la acción de la hormona y otra cosa es el estímulo que está produciendo el incremento de la hormona. Y otra cosa será el mecanismo de acción que ya lo veremos seguidamente, ¿no? Entonces, de alguna manera aumenta la presión arterial, ya lo habíamos mencionado, sobre todo el valor sistólico, porque está ahorrando agua, ¿no es cierto? Aumenta la volemia, obviamente es el valor sistólico que se aumenta, ¿no? Y también tiene una acción a nivel, ¿no? De la adenohipófisis. ¿Por qué? Porque va a incrementar los niveles de esta hormona que se llama la corticotrofina, yo la llamo más fácilmente la corticotrofina, la mayoría de autores le llama, ¿no? La hormona adrenocorticotrófica, mucho más largo, ¿no? Esta corticotrofina lo que hace es actuar sobre la glándula suprarrenal, sobre la corteza, para incrementar los niveles de corticoides, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo las hormonas actúan de manera al estilo feedback positivo. ¿Qué significa? Este es un nuevo término que aparece. Feedback positivo significa que va a estimular positivamente, es decir, que la hormona antidiurética, el incremento de la hormona antidiurética también va a producir a su vez un incremento en la secreción de la hormona corticotrofina. Están ligadas la mayor parte de hormonas, ¿no? Como hemos visto anteriormente, están ligados los neurotransmisores. Igualmente, ¿no? A pesar de que esta hormona es producida a nivel de la hipófisis anterior, ¿no? Sigamos. Y acá tenemos, este es una especie de resumen, ¿no? De los receptores que son más populares, ¿no? ¿Cuáles son los receptores? Estamos hablando de estos receptores que tiene la hormona antidiurética, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de, perdón, un segundito. Bueno, estaba intentando, a ver, no, de alguna manera no me resisto, quiero grabar, pero color no puedo, no estoy, no estoy, no, imposible, no se puede. Ya, entonces, estábamos viendo de que estos receptores vasopresina 1, estos receptores vasopresina 1, eh, actúan acoplados a la proteína GQ. Siempre vamos a ver las proteínas, ¿no? Las proteínas G siempre están actuando. La GQ elevan los niveles de calcio intracelular para producir una determinada función, ¿no? En este caso, estos receptores B1 se encuentran, ahora lo vamos a ver sobre los vasos sanguíneos también, ¿no? Sobre todo las pequeñas arteriolas, y de alguna manera aumentan la presión también, la presión arterial, sobre todo ahí el valor diastólico, ¿no? Importante los mecanismos para aumentar la presión arterial que tiene la hormona antidiurética a grandes dosis. Estos son los más famosos, los receptores B2, la sopresina 2, ¿no? Están acoplados a la proteína GS y se ve cómo se aumentan los niveles del AMP cíclico, ¿no? Su grabación va a terminar, la reunión termina en 10 minutos, dice igual que anteriormente. Entonces, como estamos viendo aquí, se aumentan los niveles de AMP cíclico, se aumenta la permeabilidad, ¿no es cierto?, de la membrana, y entonces aquí actúan unos canales muy conocidos que se llaman las acuaporinas, aumentan la permeabilidad de esas famosas acuaporinas y luego se ahorra el agua. Ese es el mecanismo de cómo no solamente el agua,
cómo se retiene el agua, también hay algunos solutos, ¿no? Por ejemplo, también la urea, ¿no? Y algunos solutos, no solamente es agua, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos de acción y acá nosotros mostramos el resumen, ¿no? De todos los receptores más conocidos. Acá les menciono el receptor B1A. Les comenté que se encontraba en el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿no? Y tiene una acción vasoconstrictora. Por este lado también la hormona antidiurética incrementa el valor diastólico. Ustedes saben que cuando está de por medio la vasoconstricción, se aumenta el valor diastólico de la presión arterial, ¿no? Luego, aquí tenemos los receptores B1B, esos son los que están en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para incrementar los niveles de la corticotrofina. Y el efecto antidiurético, que ya lo hemos analizado de manera especial, estos receptores, ¿no? De tipo B2 se encuentran en los conductos colectores, ¿no? También en menor cantidad en los tubos contorneados distales, pero sobre todo a nivel de los tubos colectores, ¿no? Donde se ahorra pues el agua, ¿no? Hasta ahora hemos mencionado entonces que este es un resumen, y los homorreceptores se encuentran en el hipotálamo anterior, se los habíamos dicho, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el hipotálamo es básico. Sin el hipotálamo la persona muere, ¿no? Es una pequeña zona que no tiene más de 3 centímetros de diámetro, pero sin embargo hay núcleos tan importantes. Habíamos hablado de la volemia, habíamos, ¿no? Hablado de precisamente, ¿no? De la presión, ¿no? Sobre todo la baja presión es muy fácilmente detectada a nivel de las grandes venas, como habíamos mencionado, la aurícula derecha sobre todo, ¿no? Y las venas pulmonares, es importante. Habíamos hablado ya de la angiotensina 2, como era una sustancia que producía, ¿no? El aumento de la presión arterial, ¿no? Sobre todo sistólica, y actuaba justamente esta angiotensina 2, se incrementan los niveles, se incrementan y son estimulados el aumento de la angiotensina 2, ¿no? Cuando una persona está en situación de hipovolemia, ¿no? ¿Y cuál es la acción ¿no? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la angiotensina? Precisamente, ¿no? Producir la vasoconstricción y elevar la presión arterial. Por eso es que frente a la hipotensión se elevan los niveles, ¿no? De angiotensina 2 y además se elevan los niveles de la secreción de la hormona antidiurética, con lo cual se ahorra más agua, ¿no? Y de alguna manera también se aumenta la presión arterial. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Acá en mayor detalle, no solamente pues se encarga del ahorro de agua, sino que hay cuestiones acá sumamente importantes. Pedro, por favor, me avisas cuando se acaba cuando se acaba ya, el tiempo, porque luego yo me quedo hablando sola. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, doctora, dígame, Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya estamos con las dígame. acciones. No, que me avise porque por ahí salió un aviso de que en 10 minutos se acabe el asunto. Pero ya tú me avisas. Ya, Entonces, las acciones de la hormona antidiurética tenemos vasoconstricción, que ya, ¿no? Habíamos mencionado como los receptores B1A, ¿no? Los receptores B1A se encuentran sobre las arteriolas pequeñas, sobre el músculo liso de las arteriolas pequeñas, y se produce vasoconstricción, sobre todo a grandes dosis, ¿no? Como la hormona antidiurética, acá estamos hablando de las acciones, ¿no? Obviamente tiene que ver con la volemia. ¿Por qué? Porque hay absorción de agua mencionado. Acá hay un detuco, genólisis, aumenta los niveles de la glucosa plasmática porque, ¿no? Va a actuar degradando el glucógeno, ¿no? Entonces, también tiene un efecto a nivel de la glucosa plasmática, ¿no? Ya habíamos hablado del incremento de la corticotrofina, y acá hay algo importante para ustedes, alumnos, ¿no? La activación de los procesos de aprendizaje y memoria. Por eso no es recomendable
que los alumnos de medicina tomen alcohol en excesiva cantidad, ¿no? A veces se van a celebrar a fin de año los alumnos y luego resulta que se olvidaron de todo porque se dan una tremenda, ¿no? Se dan una tremenda ingesta de alcohol y luego se borró todo lo que ustedes aprendieron, ¿no? Entonces no es muy bueno el asunto pues de esas grandes ingestas alcohólicas. ¿Por qué? Porque la hormona antipirética tiene que ver también con el aprendizaje y la memoria. La acción antipirética es cierto, baja la fiebre, pero nadie va a tomar, ni nadie se va a aplicar porque la hormona antidiurética generalmente vienen ampollas y son carísimas, son costosísimas. Para bajar la fiebre, nadie se va a aplicar ampollas de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Generalmente uno se compra pues ¿no? Un Panadol o un antiinflamatorio no esteroideo que vale pues ¿cuánto? No sé, 40 céntimos o 50, ¿no? Y fácilmente uno para bajar la fiebre hace eso, ¿no? Pero jamás utilizará a la hormona antidiurética para bajar la fiebre. Estimula los patrones, ¿no? De receptividad sexual, conducta materna y yo diría conducta paterna también, ¿no? Entonces, ahora el mundo ha evolucionado, los padres también asumen una conducta especial para los hijos, ¿no? Dice la hormona antidiurética, esto es un experimento realizado con unos hámster, ¿no? Se lo colocó a los hámster electrodos alrededor de su cabecita, ¿no? Tipo electroencefalograma y se le produjo hemorragia, ¿no? Y se ve cómo las neuronas productoras de vasopresina comienzan a descargar de manera lenta, eso se llama descarga fásica, ¿no? Se ve cómo se libera la vasopresina frente a la hemorragia y el animalito tiene celo que habíamos mencionado. Ojo, alumnos, siempre será lo mismo, frente a un estímulo o una respuesta. No es que las hormonas se abren como un caño y es todo el día. No, si ustedes estimulan la secreción de la hormona, estimulan a la neurona, recién se produce la hormona. Importantísimo. El estímulo es importante. Si no hay estímulo, no se produce la hormona. Por lo tanto, la verdad es que el médico tendría que saber cuáles son los estímulos más importantes para que se los diga a sus pacientes. ¿Ok? Listo. Pasamos ahora a otra hormona. Hemos terminado con la hormona antidiurética, pasamos a la oxitocina, que es la prima hermana de la otra hormona porque es producida por estas neuronas, las neuronas magnocelulares, ¿no? Estas neuronas van a producir aquí a la oxitocina, por supuesto, siempre acompañada de una serie de proteínas que luego esos acompañantes se van perdiendo acá y la oxitocina es depositada prácticamente aquí en la neurohipófisis de aquí a la circulación general, ¿no? De aquí a la circulación general. ¿Para actuar dónde? Fundamentalmente la oxitocina. ¿Para actuar dónde? Muy conocida porque hay un trabajo, ¿no? En el momento del parto, esto es lo que se llama el trabajo de parto, ¿no? Cuando el niño va a nacer, el médico agarra, coloca una ampolla de oxitocina y el niñito rápidamente está afuera, ¿no? Importante porque produce una gran contracción del útero, contracción del músculo uterino, prácticamente el útero es puro músculo, ¿no? También es conocida porque expulsa la leche. Yo siempre digo que esta hormona es una hormona mecánica, expulsiva, expulsa la leche, expulsa al niño, o sea, mecánica, ¿no? Por lo tanto, los receptores de la oxitocina están acoplados con proteína GQ. Al ser expulsiva se requiere calcio para su función, ¿no? Entonces están acoplados estos receptores de la oxitocina con la